Anoche Ricardo Gareca se convirtió en el peor técnico de la historia del fútbol chileno. Tras caer ante Argentina en casa, Chile consumió su eliminación directa de la Copa del Mundo. Por tercer ciclo consecutivo, ya Chile no va a ir a otro mundial. Es obvio que esto ya va a pasar. Si tenemos un presidente que hizo la mayor apuesta de su vida, gastándose literalmente todo lo que tenía de recaudación y arcas de la ANFP en gastar el contrato más caro de la historia del fútbol chileno en un técnico que es Ricardo Gareca, que hoy, 6 de junio, a esta hora y sabiendo que quedan 3 fechas, estamos últimos con 10 unidades, a 11 puntos del sexto puesto y a 8 puntos de Venezuela, que va a ir a esta hora al repechaje contra Nueva Caledonia. Las cosas de la vida. Quedar fuera del mundial más fácil de la historia en términos de que cuántos equipos van a ir. 6 cupos y medio. Y anoche el Tigre se puso en modo tigre. Se puso literalmente en sacar todo lo que tenía guardado, en putear a sus jugadores durante el de entretiempo del partido contra Argentina. Antes quiero que revisemos una gráfica que está bastante graciosa, que es sobre las eliminatorias rumbo a 2002. Chile terminó último con 2 unidades, con 3 victorias, 3 empates y 12 derrotas. Tengan en cuenta que Chile en esa eliminatoria fue dirigido por 3 técnicos: Nelson Acosta, Juvenal Olmos y Pedro García. Inclusive llegando a dirigir hasta el Peineta Garcés, weón. A ese nivel tuvimos que aguantar esta eliminatoria que se repite, que es un déjà vu de la eliminatoria del 2026. ¿Por qué lo digo así tan melancólicamente o tan tristemente? Bueno, porque vamos a revisar la tabla que a esta hora y faltando 3 partidos, Chile se encuentra último con 10 puntos, con 15 partidos jugados, 2 victorias, 4 empates y 9 derrotas. Siendo Chile el peor equipo del continente, solamente porque Perú tiene un punto más por encima que nosotros. En una eliminatoria donde el séptimo va a ir al repechaje contra un equipo de Oceanía, siendo el mundial más fácil que uno puede acceder en la historia. Ya nos quedamos sin posibilidades de ir también al repechaje con esto. Y por eso Gareca es el peor técnico de la historia. Pero no solamente por el tema de los resultados, sino también por el tema del juego táctico y también de lo que pasó anoche. Anoche Gareca literalmente se desquitó. Según la tercera, esto pasó anoche durante el partido. Retos y lamentos. La oscura noche en la que Ricardo Gareca se convirtió en el peor técnico de la historia de Chile. Ricardo Gareca camina hacia la sala de conferencias de prensa del Estadio Nacional con quien transita hacia el patíbulo. Luce demacrado, aunque se muestra dispuesto a responder consultas de las que asume el tenor. La caída frente a Argentina, que profundiza en la crisis de la Roja, y la personal. Intenta dar respuestas futbolísticas e incluso le concede a un periodista parte razón en el análisis respecto de la posición en que utilizó Felipe Loyola. No tenía ganas de pelear, tampoco como en otras ocasiones de imponer el cartón de entrenador frente a planteamientos futbolísticos, como sucedió en otras instancias de un proceso que tiene fecha de vencimiento. Un representante de Bolivia, con la consiguiente eliminación de la Roja, sentenciaría prácticamente la eliminación
de todos lados y también quedaría por término el contrato con Gareca. O sea, sí cuenta no llegar al repechaje, cosa que hasta ahora está pasando. El DT, por cierto, sí va a estar en el alto. El martes podemos tener determinaciones, dijo Pablo Milad, después de la caída frente a Argentina, en relación al decisivo partido en el alto. Nunca antes el presidente del fútbol chileno había definido con tanta certeza un plazo respecto del futuro de... Bueno, se está cargando la página otra vez, por favor. Dice... ¿Dónde me quedé? Ahí está. Nunca antes el presidente del fútbol chileno había definido con tanta certeza un plazo respecto del futuro del estratega en la banca nacional. La mención tampoco es casual. Sin opciones matemáticas en el Mundial, se activará la cláusula que permite la desvinculación anticipada del técnico. Está destrozado. Revelaron en la intimidad de La Roja respecto de la forma en que Gareca asumió la caída frente a Argentina. Aunque en cualquier condición perder frente a Argentina es para Chile una posibilidad concreta, el escenario actual agrava el escenario. El entrenador quedó además con la mezcla de sensaciones que produce haber cometido errores garrafales en el planteamiento y en la elección de jugadores en la primera etapa, haberlos corregido en el segundo lapso, haber tenido una ocasión clara como el remate en el palo de Lucas Cepeda y finalmente haberse ido otra vez mascando la sensación de la derrota. Y otra vez se fue solo hacia el túnel sin pescar a nadie. Al argentino se le vio molesto por el accionar de sus dirigidos. Incluso en el camarín los increpó como nunca había ocurrido durante el proceso. Sintió que en la cancha no estaban siguiendo sus instrucciones. Gareca lo ha dicho. Asume que tiene a un país encima. La derrota frente al equipo de Scaloni le agregó otro enorme peso. Se transformó en el técnico de peor rendimiento de la selección con los puntos de por medio, según AS. En 12 partidos oficiales apenas consiguió un triunfo ante Venezuela. 7 terminaron en derrotas. El rendimiento apenas llega al 19%. En su proceso, La Roja tampoco encuentra el gol. Ha marcado solo 6 y muestra una gran permeabilidad. Ha recibido 16. Después de comparecer en la conferencia, la instancia formal en que debe hacerlo volvió a detenerse en la zona mixta. Su rictus era el mismo, el discurso también. Un reportero le preguntó directamente si pensaba renunciar. Sonó incluso agresivo. Ese fue el de Chilevisión. Gareca decidió rápidamente el tema y apuró el paso. No tenía ganas de volver a discutir una materia que ya había desviado insistentemente y que en la práctica tiene un criterio específico de resolución, el acápite establecido en su contrato. En la entidad que rige el fútbol nacional es evidente. Primero, la excepción. Por las expectativas que había generado el arribo del Tigre por su gran campaña en Perú, al que llevó al Mundial de Rusia 2018. Esa fue la razón para la que la contrataron, a un alto precio, $2.7 millones por año. Y se convirtió en el tercer entrenador con mejor pago en el continente y en el séptimo entrenador con más sueldo del planeta a nivel selecciones. Un completo fracaso, como yo hasta ahora en este semestre. Los resultados y hasta las declaraciones del entrenador fueron mermando ese entusiasmo al punto de convertirse en una suerte de boomerang. En Quilín, como entre los hinchas, empezaron a disgustar sus decisiones futbolísticas, el desconocimiento del entrenador respecto a los jugadores que podría considerar en su universo, su desconexión con el contexto local y hasta la utilización de jugadores en posiciones ajenas a las que ocupan en sus clubes, con la consiguiente merma de rendimiento. El caso de Felipe Loyola figura en el mediocampo de Independiente y lateral derecho de La Roja también es utilizado como ejemplo. El trámite del partido les da la razón a los críticos. Los mejores pasajes de Chile ante el campeón del mundo se produjeron cuando el ex acerero pasó a su posición habitual y Fabián Ormazábal cubrió la franja derecha. La lista es más larga. El Tigre incluso quedó expuesto en una entrevista con La Tercera. Reconoció errores de diagnóstico en su arribo a La Roja.
dijo lo siguiente: una de las razones por las que ahora vivimos en Santiago es para conocer la idiosincrasia del chileno, ir acostumbrándonos rápido a lo que uno escucha, ve y siente. Al principio tuvimos una manera de jugar que creímos que se iba a adaptar rápido al jugador chileno, pero después fuimos comprendiendo que todos los jugadores son diferentes, señaló. De Gareca ya tampoco gusta el método, alejado de la referencia obligada que tienen los dirigentes chilenos, proveniente de las épocas brillantes de Marcelo Bielsa y Jorge Sampaoli. Le reprochan que la falta de respuestas y opciones obedece, efectivamente. Bueno, se sigue cargando la página, no sé por qué. Eso que es una página gratuita de noticias, ¿A dónde me quedé? Acá está. Aquí. Le reprochan que la falta de respuestas y opciones obedece efectivamente a la carencia de análisis, y en voz baja surge el comentario de que el DT trabaja poco. La distancia con sus antecesores más emblemáticos es ostensible, como la de su productividad. Lo refleja la tabla de posiciones de las eliminatorias. Chile está último y duele. Y duele y molesta, y obviamente que si uno lo repite más tiempo o más veces, se carcome la conciencia. Ahora mismo Chile no está ya con compañía en la última posición. Ya Perú se escapó por un punto. Por cierto, el tema del camarín retó a jugadores que son los siguientes: Maripán, por no pescar sus instrucciones durante el partido. De hecho, hubo un pasaje del primer tiempo que Gareca estaba hablando con Maripán. Creo que dio una instrucción de cómo tenía que defender o anticiparse, y él ni lo pescó. Hizo un gesto que hace que hice no estoy ni ahí. También con Echeverría, que también pasó lo mismo. Pasó de él también. Igual que Vidal, igual que Alexis, igual que un montón de jugadores. Después Gareca los retó en entretiempo. Por eso sacó a Vidal. También sacó el cambio de posición que ya se mencionó. El tema de meter a Ormazábal de lateral derecho y Loyola de mediocampista, sacando a Pizarro y a Vidal. Que para mí fue un cambio acertadísimo. Y que ahí recién el equipo se puso las pilas. Un entrenador que literalmente no calienta a nadie. Un entrenador que lamentablemente hace tiempo perdió el camarín, y ayer se notó esa falta de compromiso del jugador hacia el entrenador. Se perdió ese compromiso, se perdió ese trato. Pero también se perdió la paciencia hace rato con Gareca, pero también con Vilat, que en su mandato más reciente, que es el actual, ha apostado por un DT como Gareca, que ha estado con Perú casi en 2 mundiales consecutivos, 2018 y 2022. Que tuviste a Berizzo, que tuviste a Lasarte, que tuviste a Rueda, que tuviste a Juan Antonio Pizzi, que recibiste como hijo Jadwe a la generación dorada y la destrozaste con tus decisiones tan patéticas, que literalmente lo que haces es hacerle favores a todos los presidentes que te hacen a ti tener más poder. Perder sedes de Copa Libertadores en finales y también en organizarlas. El plan de estadio seguro que fracasó. Tener castigos a por montones a nivel FIFA y Conmebol. Y sobre todas las cosas, no haber iniciado un proceso de reformación estructural dentro de la misma federación. Y así es como estamos últimos, y capaz que seguiremos estando hasta el final de esta eliminatoria. Ya está callado, cabros, yo me despido, soy Sueri. Nos vemos en el siguiente video. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.